Gracias. Ah, no, soy administrador de otro grupo. No sé quién es el de acá. Se me cayó el internet del celular, pero ya está como que bueno de la casa. ¿Sí me escuchan, no? Sí, señor. Sí, profe, un poquito pasito, pero sí. Bueno, ese internet se ha dado guerra. Eso, con todo lo que uno paga, prácticamente tengo un satélite para mí. Bueno, ¿en qué íbamos? Sí, ya hemos visto algo de modelo. Me lamento. Profe, que yo me Modelamiento. acuerde, solo lo ha mencionado, pero que no. Nosotros somos L2. Muestra a ver. L2. Transformables lineales. Exactas. Oigan, no hemos empezado modelamiento así. No, llegamos hasta Bernoulli y ya. Bueno, el de Vicati. Ah, listo. Entonces hoy empezamos modelamiento. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez. Voy a iniciar grabación y voy a compartir pantalla. Listo. Acabé de pausar. Me acuerdo ahorita de seguir la grabación. Entonces piénselo ahí 2 minuticos y ya vuelvo.
Bueno, listo. Reinicio grabación. Retomo la grabación. Listo. Bueno, ¿qué información nos dan? Solo nos dan un dato, ¿no? El cráneo antiguo contenía solamente una sexta parte del carbono 14. ¿Esa información qué es? ¿Eso es un dato o es pregunta o qué es? Es un dato. ¿Pero ese dato es de la pregunta o nos sirve para encontrar alguna información del modelo? Nos sirve para encontrar la información del modelo. ¿Será? No, para la pregunta al final, no, para reemplazar. Pues sí, profe, porque es Sería que me están diciendo 0,4 en que... el A y reemplazamos. La idea es que el cráneo, ¿sí?, antes de la muerte de la persona, tenía una cantidad de carbono. ¿Sí? El carbono 14 uno lo adquiere por respiración y alimentación, ¿no? Entonces, cuando uno muere, pues ahí deja de obtener el carbono 14, ahí es donde empieza a desintegrarse. Entonces, al momento de la muerte tenía una determinada cantidad sub cero. Pasó cierto tiempo y se encontró y se hizo el análisis y ahora tiene una sexta parte. Esa sexta parte es en el tiempo actual. Y el tiempo actual es el tiempo que tiene de antigüedad, ¿no? Entonces, ese dato es para responder la pregunta. Y el otro dato, que en este caso no lo dan porque estamos hablando de carbono 14, es la vía media, que hace parte de la vía, bueno, hace parte de la cultura general. Entonces, vía media, 5.730 años. ¿Para qué nos sirve la vía media? Pues nos sirve para hallar el valor de K. Y el modelo nos queda a medias. Listo, eso era todo. Entonces, modelo A es igual a sub 0 y a la KT. Reemplazamos el dato y vida media es cuando la cantidad es la mitad. Y con eso encontramos el valor de K. A sub 0 que se cancelan, aplicamos logaritmo, quedaría logaritmo de un medio, que se puede escribir como menos logaritmo de 2. 5.730K caen y ese 5.730 pasa a vivir. ¿Listo? Entonces, nuestro modelo a medias queda cantidad inicial y a la KT. Y ahora sí podemos responder la pregunta. Otra vez. Pregunta. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que la cantidad sea una sexta parte de la inicial? Nuevamente a sub 0 se cancela. Aplicamos logaritmo. Logaritmo de un sexto es menos logaritmo de 6. Se elimina la exponencial. Menos y menos se van. Y nos queda que t es igual a 5.730 logaritmo de 6 sobre logaritmo de 2. Y eso nos da un tiempo de
de 14.811 años, punto 83. ¿Sí? Fácil, todo esto es fácil. Ejercicios de cálculo diferencial, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, señor. Es que no entendí arriba por qué está sub 0 medios. Porque la vida media es el tiempo en donde la cantidad es la mitad de la inicial. Profe, el menos que es de que está acompañando al logaritmo de 2, ¿de dónde salió? Eso fue magia. Apliqué esta propiedad. Logaritmo de A sobre B es logaritmo de A menos logaritmo de B. Por lo tanto, si usted lo aplica al logaritmo de un medio, por ejemplo, eso es logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. ¿Sí? Y así sale el menos. ¿Sí? Usted lo puede trabajar nomás al logaritmo de un medio. Y ya, no hay problema. Profe. Profesor, ¿y por qué usamos ahí un sexto y no 0,4 como en el ejercicio anterior? Porque en el ejercicio, porque este es otro enunciado, ¿no? Aquí dice que es un sexto. Una sexta parte. ¿Sí? Aquí cuál 4 se utilizó, muestra a ver. No, aquí no utilizó ningún 4. No era un 0,1, sino que digo que si lo pasamos a ese acá sería 0,4. Ah, bueno, este era porque ya se había perdido el 90%, por lo tanto solo le quedaba el 10%. 10% es 0,1, ¿no? Ah, vale, listo. Listo. Bueno, y esto es desintegración reductiva. Re fácil. Alcanzamos a trabajar otro modelo ahí rápidamente. Otro que en una instancia, en un caso particular, es muy similar a los anteriores. Es la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sí? La ley de enfriamiento de Newton nos da modelos crecientes o modelos decrecientes. Entonces, según la ley de enfriamiento de Newton, dice más o menos lo siguiente. Dice que el cambio de la temperatura de un objeto con respecto al tiempo ¿sí? O la tasa de cambio o la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto voy a darle nombre a la temperatura una vez, a la temperatura T del objeto y la temperatura del medio que lo rodea. Otra vez. Vamos a denotar la T sub M del medio que rodea al objeto.
Esa es la ley de enfriamiento de Newton. Matemáticamente, cambio de temperatura con respecto al tiempo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura del medio. ¿Listo? Ahí ya está la ecuación diferencial. ¿Qué tipo de ecuación es? Lineal. Todas son lineales, salvo las últimas que vamos a trabajar. Entonces simplemente hay que distribuir acá. Y la t la pasamos aquí. Y listo, nos quedó lineal. Bueno, entonces, en este modelo, pues necesitamos encontrar la constante de proporcionalidad. En el enunciado por lo general le dan la temperatura al medio. Y cuando usted haga la integral, aparece la constante de integración. Entonces tenemos tres incógnitas. Para tres incógnitas nos tienen que dar, los ejercicios vienen con tres datos. ¿Sí? Por lo general un dato es la temperatura al medio. La temperatura al medio, aquí podemos trabajar dos casos. Porque la temperatura al medio, en un caso, puede ser constante. ¿Sí? ¿Qué tal el medio sea un refrigerador? Donde usted coloca el objeto. Entonces la temperatura del refrigerador tiende a ser constante, a menos que usted esté abriendo y cerrando la puerta, ¿no? O de un horno. ¿Sí? Pero también el medio puede ser una habitación normal. Entonces la temperatura de una habitación normal pues tiende a cambiar en el día, ¿no? A variar a medida que pasa el tiempo. Entonces el otro ejercicio que uno puede hacer aquí es cuando la T sub m es variable. ¿Sí? Vamos a trabajar aquí el caso constante y ahorita trabajamos el caso variable. Entonces primero, vamos a suponer que la temperatura del medio es constante. Si la temperatura del medio es constante, en realidad podríamos hacer lo mismo que hicimos en el modelo anterior. Podemos hacer la parte de la ecuación diferencial y transformarlo en un ejercicio de cálculo diferencial. Entonces, si T sub m es constante, también le voy a dar una sugerencia. Para T sub m, bueno, pero esa ahorita la doy mejor cuando termine de hacer la ecuación. Entonces, suponiendo que T sub m es constante, pues este señor, aquí distribuimos y el KT pasa al otro lado negativo. Entonces el modelo nos va quedando de TT menos KT igual a menos K T sub m. Y esto, sabemos que es una ecuación diferencial lineal. Ya está escrita de forma lineal. Este señor con el menos es P, este numerito es F. Entonces podemos hacer el proceso completo. ¿Sí? Eso está muy fácil, lo podemos escribir de una vez. Entonces, según nuestra fórmula, esto es E a la menos integral de P. ¿Qué multiplica la integral grande? E a la integral de P por F. Más la constante de integración C. Bueno, integral de la constante K, KT, menos y menos se van. ¿Qué multiplica la integral de E a la menos KT? Y abajo tenemos, voy a dejar el menos K. Me faltó escribir el de T. Y el T sub M lo podemos sacar de la integral. El menos K también podríamos sacarlo, pero ahí queda muy bonito porque ese señor hace parte de la integral. ¿Sí? La integral de esa exponencial es la exponencial sobre menos K. Y con el menos K que está ahí se elimina. Ya nos quedaría que T es igual a E a la KT, que multiplica a T sub M E a la menos KT, más la constante C. ¿Vale la pena distribuir? Sí, porque estos señores se cancelan en este producto, aunque aquí vuelve a aparecer con la C. Pero solo va a quedar escrita una exponencial. Entonces esto sería igual a T sub M
más C e a la KT. Y ya hicimos la parte de las ecuaciones diferenciales. Tenga presente que este modelo se parece a los anteriores. Los anteriores así iniciaron. C e a la KT. Lo que pasa es que luego C lo cambiamos por cantidad inicial. ¿Sí? Aquí no le vamos a dar el título de cantidad inicial en general a nadie. Por lo general los enunciados vienen con una temperatura inicial. ¿Sí? Pero voy a dejar el C así como está. Entonces, esa parte subrayada es idéntica a las anteriores. Lo único nuevo es que le estamos agregando, le estamos sumando la temperatura al medio. Eso es lo único nuevo. El resto es el mismo modelo anterior. Bueno, entonces, ¿cuál es la dinámica? Aquí tenemos T sub M por hallar, que por lo general el enunciado le da ese valor. Entonces dice la temperatura al medio es tanto. ¿Sí? Necesitamos encontrar la constante de proporcionalidad acá. Entonces nos tienen que dar un dato, un tiempo y una temperatura para armar la ecuación. Y también nos tienen que dar otro dato para hallar el C. ¿Sí? Entonces, ahí están los 3 datos que nos tienen que dar. Con 3 datos podemos encontrar esos valores. Uno, por lo general, es T sub M. Simplemente reemplazamos T sub M y nos faltaría por encontrar CK. Para armar nuestro sistema de 2×2. Bueno, para que el sistema de 2×2 le quede más simple, utilicen la siguiente sugerencia. ¿Sí? Tome T igual a 0 para algún tiempo conocido en donde se tenga la temperatura. Entonces tome el tiempo 0 como un contador. ¿Sí? Ese tiempo 0 puede ser, no sé, las 4 de la tarde, las 5 de la madrugada, dependiendo del enunciado. Entonces, si usted trabaja con T igual a 0 y reemplaza ese dato, entonces reemplaza a ese señor. Entonces la dinámica es que le van a dar la temperatura, usted reemplaza T por 0, y la parte de la exponencial se elimina. El T sub M, en teoría, se lo dieron ya, entonces usted lo reemplazó acá. Entonces, al eliminarse este señor, se elimina el acá, y nos queda una ecuación trivial, donde solo hay que encontrar el C. ¿Sí? Entonces, si usted toma T igual a 0, una ecuación queda así trivial y puede encontrar el valor de C. Eso nos va a servir para hallar C. Y ya conociendo el valor de C, pues solo nos queda una incógnita. Y para esa incógnita, pues sería el tercer dato. En realidad no hay que trabajar sistema de 2×2. Cada ecuación se puede trabajar por aparte. Esa sería la sugerencia. Y vamos a colocar un ejemplo donde podamos aplicar bien esa sugerencia. Vamos a saber cuál es. A ver si es esto. Oiga, sí. Este es un ejercicio clásico de ecuaciones. Bueno. Dice, justamente antes del mediodía el cuerpo de una víctima aparente de un homicidio se encuentra en un cuarto que se conserva a una temperatura constante de 70 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura al medio y es constante. A mediodía la temperatura del cuerpo es 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? Nos dan una hora y nos dan una temperatura. Ese podría ser el valor inicial, por ejemplo. Ese podría ser el T sub 0, el mediodía. Y a la 1 p.m. la temperatura disminuye a 75. Considere que la temperatura del cuerpo que
considere que la temperatura del cuerpo en el momento de la muerte era de 98.6 grados. Ese es uno de los datos. Y que, bueno, ese dato es para la pregunta en realidad, y que se ha enfriado de acuerdo con la ley de Newton. ¿Cuál fue la hora de la muerte? Pues la hora de la muerte es cuando su temperatura era de 98.6. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar los datos. Uno son mediodía. Mediodía podría ser nuestro contador. Ahí vamos a empezar a hacer las cuentas. Y a mediodía la temperatura es de 80 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y luego nos dicen 1 p.m. Entonces, según nuestro contador, la 1 p.m. equivale cuando T vale 1. Y la temperatura disminuyó. La temperatura tiende a disminuir, pero no tiende a 0. ¿A qué tiende? Tiende a la temperatura del medio. Y la temperatura del medio, la temperatura del cuarto, ¿sí? No la dan. Ese señor es 70 grados Fahrenheit. ¿Sí? Voy a tomar la última como primera. Porque esa es la primera en reemplazar. ¿Listo? Ahí están los datos. Tiempo, temperatura. Voy a aprovechar y escribo la pregunta. Pregunta. ¿Cuál fue la hora de la muerte? Si nos preguntan la hora de la muerte, pues nos tienen que dar la temperatura. Y la temperatura era de 98.6. ¿Listo? Todo viene en parejita, todo bonito. Entonces, si le preguntan algo, le tienen que dar la otra variable. Aunque en realidad hay ejercicios en donde no le dan de una vez este valor, sino le dan información para que usted pueda encontrar este valor. Y ahí sí pueda resolver la pregunta. Bueno. Entonces, nuestro modelo, como la temperatura es constante, ya tenemos hecho las cuentas. Esto es T sub M más C a la EKT. Podemos reemplazar el T sub M. Y entonces, reemplazando 1, nos quedaría 70 más C e a la KT. Luego, ¿cuál utilizamos? 2, que es el tiempo cero. Entonces, en el tiempo cero tenemos 80 igual a 70 más C e a la 0. Y con eso tenemos una ecuación trivial, donde podemos encontrar, sin necesidad de mirar la otra ecuación, el valor de C. Y podemos reemplazar. Y ahora solo tenemos una incógnita. Entonces, ahí utilizamos entonces el tercer dato. Tercer dato, cuando T vale 1, la temperatura es 75. ¿Listo? Y despejamos el valor de K. 70 pasa a restar, nos daría 5. 5 dividido en 10, 1/2. Bueno, entonces nos quedaría logaritmo de 1/2 igual a logaritmo de E a la K. O sea que K vale logaritmo 1/2. Es decir, menos logaritmo de 2. ¿Listo? Reemplazamos ese última incógnita que teníamos y ya tenemos el modelo. ¿Sí? Si usted mira en un periodo largo de tiempo, es decir, cuando t tiende al infinito, la exponencial por venir con signo negativo tiende a desaparecer. Entonces, en un periodo largo de tiempo, la temperatura tiende a ser la temperatura al medio. Y eso pasa en todo ejercicio de ley de enfriamiento de Newton. La temperatura del objeto tiende a tomar la temperatura al medio. Bueno, con eso ya podemos ahora responder la pregunta. Entonces, para la pregunta.
Simplemente reemplazamos los datos. Entonces, ¿para qué valor de t? La temperatura es de 98.6. Ese tiempo nos tiene que dar negativo, ¿no? Porque la hora de la muerte fue antes del mediodía, antes de nuestro contador. 70 pasa a restar, nos daría 28.6. Voy a escribirlo. Y el 10 pasa a dividir. Ese cociente da 2.86, ¿no? Y aplicamos logaritmo. Donde la exponencial se elimina y nos quedaría de esta forma. Bueno, entonces esto es logaritmo de 2.86, haciendo la división. El logaritmo de 2 pasa a dividir. Y el menos también lo pasamos al otro lado. Y eso da aproximadamente menos 1.5. ¿Sí? Yo he visto mucha gente haciendo este ejercicio y de vez en cuando alguien se enreda por ahí. Eso es fácil uno perderse, ¿no? Enredarse en un numerito, en un signo. Y le da tiempo positivo. Le da el 1.5. Y entonces si llegan y reemplazan. Entonces si 0 es mediodía, 1.5 sería la 1:30 p.m. Y dejan la respuesta así. Entonces no le colocan sentido común a la respuesta, ¿no? Entonces, si al mediodía ya estaba muerto, usted no puede decir que murió 1 hora y media después del mediodía. Tiene que ser antes. Bueno, con ese valor ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Hora de la muerte. A las 11, ¿no? Casi. Si Pues fuera 1 hora antes, tiene que ser mediodía para cada quien. Sí, porque yo me duermo a las 12:30. Mediodía, 12:30, ¿no? bueno, pues entonces si fueran iniciado con mediodía, como 12:30, pues aquí le fuera otro numerito. Si usted fuera tomado T sub 0 como 12:30, aquí fueran llegado a que T vale -2. Entonces murió a las 10:30. Muy bien. Voy a escribir primero con el punto. 10.5 horas AM, ¿no? Es lo mismo que tener 10 horas y media hora, es decir, 30 minutos. Ahí también hay un error típico. Entonces, a veces llegan y escriben 10, 2.5. No, las 15. Bueno, le colocan el 0.5 por el 5 que está ahí. Entonces, no, ese punto 5 es de horas, no de minutos. Listo. ¿Sí? Sencillo. Bueno, si uno le da por hacer la gráfica, quiero terminar aquí simplemente haciendo la gráfica. Por lo general, uno en la parte de modelo, uno esperaría que el tiempo fuera positivo. Aunque aquí hay que tener en cuenta la hora de la muerte, que es en tiempo negativo, según nuestro contador, ¿no? Entonces, si hacemos una gráfica de tiempo versus temperatura, donde el tiempo está medido en horas y la temperatura en grados Fahrenheit, entonces lo que tenemos es T igual 0 equivale al mediodía, a las 12. Y la hora de la muerte fue a las 10:30. Es decir, cuando T vale menos 1.5. Donde la temperatura, aquí simbólicamente pongamos el 98.6.
Empieza desde acá la gráfica. Al mediodía era de 80, ¿no? Creo. ¿Sí? Y la temperatura al medio es de 70. La dinámica es que tiende a tomar la temperatura al medio. Entonces la gráfica tiene que ser algo así. ¿Sí? Si usted quiere arreglar la gráfica, uno dice, no, pero es que uno modela desde tiempo cero en adelante. Pues listo, eso es fácil de arreglar. Simplemente toma el modelo y trasládelo 1.5 unidades a la derecha. Para trasladarlo a la derecha 1.5 unidades, ¿qué hay que hacerle aquí al T? Sumarle 1.5. Sumarle para que se vaya a la derecha. En realidad, para que coja para la derecha, usted le resta. A menos que usted me haya dicho ya operando con el menos. Entonces ahí sí va a quedar al final una suma, ¿no? Entonces aquí la dinámica es que donde está el, usted debería escribir T menos 1.5. Ya si uno distribuye, pues va a queda positivo. Pero con restarle en 1.5, entonces ahí la gráfica ya empezaría, el T igual 0 sería el mediodía. ¿Sí? Entonces, usted lo puede simplemente trasladar. Eso de trasladar la gráfica es bueno, para que quede el modelo bien bonito. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ya acabó el tiempo y tengo clase.